Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar acá nuevamente reunidos para continuar esta serie de estudios bíblicos que, como siempre lo hemos manifestado, nuestro anhelo es que sean de bendición para cada uno de los que tenemos la bendición de poder estar acá y los que más adelante podrán escuchar este estudio. También nuestro anhelo que sea de bendición para que cada día nuestra vida, nuestra relación espiritual con el Señor sea firme, sea cada día nuestra fe aumentada, para que sigamos adelante y para aquel y para aquella que no conoce de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, un día también lleguen a los pies del Señor, para que puedan también tener la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de los pecados que solamente el Hijo de Dios puede darnos. Amén, aleluya. Hoy, en esta oportunidad, vamos a estudiar el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos estudiando. Y antes vamos a poner en las manos del Señor este lugar y este momento, para que sea el Señor quien hable a nuestras vidas a través del consejo de su palabra. Quiero que me acompañes ahí en donde quiera que te encuentres, a orar y poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, este momento. Amado Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Sabemos que cada día, en medio de dificultades, tú estás con nosotros. Gracias, gracias Señor, porque hoy cada día estás hablando a nuestras vidas y lo necesario que es el estudio de tu palabra, para que podamos aprender, crecer y madurar espiritualmente, para poner por obra tu palabra. Hoy te pido con todo mi corazón, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que seas tú quien tome el control total de este lugar y allí en donde quiera que se encuentren mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo que tú nos permitas estar acá en esta reunión, tú lo tomes, Señor, y que todo estorbo, todo obstáculo, todo muro, toda muralla que el enemigo pretenda levantar en contra, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hoy, Maestro de Nazaret, quien nos enseñe. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hable, quien revele esta palabra, que uses mis labios, ya que solamente nosotros somos un vaso en tus manos, y que esta palabra se haga viva en nuestras vidas y que la pongamos por obra. Te pido, Señor, por aquel o por aquella que no te conoce y que va a escuchar este mensaje, háblale, tócale su corazón en el transcurso de este estudio, para que al final él pueda llegar a tus pies. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias porque estás presente en nuestras vidas. Tu
Tu palabra nos dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Gracias, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo reiteramos, vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 20, del versículo 1 al 12. Y allí, donde quiera que te encuentres, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tienes una Biblia a la mano, quiero que me acompañes, o si no, pues allí, donde quiera que te encuentres, pues escuches atentamente la lectura de los mismos. Amigo y amiga, si lo puedes hacer tú, hazlo de todo corazón. Si no, pues también nos puedes acompañar en escuchar para iniciar la lectura de estos versículos que hoy vamos a recibir la enseñanza de parte del Señor de los mismos. Y dice así la palabra del Señor, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1 al 12. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Amén. Acá, a la luz de la palabra de Dios, dice acá la palabra que el apóstol Pablo viaja a Macedonia y Grecia. Nos damos cuenta, como lo dice acá en el versículo 1 de este capítulo 20, que después del alboroto en Éfeso,
el apóstol se despide de los discípulos para ir a Macedonia. Y en medio de ello, él exhorta a la iglesia. Él insta a los hermanos y a las hermanas a que continúen firmes en la fe, ya que el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, les había sido predicado, y por lo tanto ellos habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y dice que el apóstol Pablo se despide en armonía. Nosotros, a través de la Biblia, y muy específicamente, sabemos de la labor que el apóstol San Pablo hizo en su momento, cómo el Señor lo transformó después de que el apóstol, pues todos conocemos su pasado, y también conocemos cuando el Señor llega, tiene un encuentro personal con él y lo restaura y lo transforma para tener el privilegio de ser considerado perito, arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo número 2 dice: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. El apóstol Pablo recorrió las regiones de Asia Menor, lo que en la actualidad es Turquía, en donde él había predicado el Evangelio de Jesucristo. Y nuevamente nos habla el exhortar con amor, y que definitivamente si hay algo muy importante en la vida de nosotros, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, es que debemos de exhortarnos unos a otros, porque ese es el mandato del Señor, orando unos por otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, y por lo tanto vemos ese amor, esa dedicación que este varón tenía por la iglesia. En el versículo 3 dice: después de haber estado allí 3 meses, o sea, en Grecia, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Como nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que el apóstol Pablo estuvo por 3 meses en Grecia. Ahí pues no hubo muchas almas ganadas para el Señor, porque como nosotros conocemos a través de la historia bíblica y la historia secular, específicamente como Grecia, pues lamentablemente la cuna de la mitología helénica, la idolatría extrema en cuanto a todas esas historias que se cuentan de potestades demoníacas, por lo cual en Grecia fue un lugar en donde no hubo muchos hermanos y hermanas en Cristo. Mas sin embargo, en medio de todo eso, sí hubo un número menor de almas ganadas para el Señor. Y ahí nos damos cuenta que en medio de dificultades, en medio de situaciones adversas, siempre el Señor tiene un remanente de personas que van a ser salvas. Nos damos cuenta que hay naciones ateas, naciones, por ejemplo, con todo respeto, pero
decimos la verdad en las naciones árabes, en donde sabemos que los gobiernos musulmanes viven un sistema, como se le conoce, un gobierno teocrático basado en el Corán, y que ahí lamentablemente los cristianos evangélicos e incluso de otras denominaciones pues son perseguidos. Y entonces por eso es que en Grecia el apóstol Pablo, a pesar que él, a la luz de la palabra, él habló allí, expuso el evangelio, pues sabemos, lo reiteramos, los griegos, si hay algo que a ellos los ha enorgullecido a través del tiempo, ha sido que ha sido una cuna de filósofos, de pensadores, de literatos. Pero lamentablemente la mayoría de ellos eran ateos, otros eran idólatras, otros eran filósofos, que sabemos pues lo que la mayoría de personas que se basan en la filosofía lamentablemente viven. Entonces, también nos habla que nuevamente el enemigo trató la forma de bloquear la obra de Dios. ¿Y por qué? Porque los judíos, no solamente ya en otras regiones, habían estado persiguiendo al apóstol Pablo, a los demás hermanos y hermanas, y no contentos con eso, ellos estaban al acecho, los perseguidores, los oponentes al evangelio del Señor Jesucristo, a los siervos y a las siervas de Dios. Y esto hizo que el apóstol Pablo, él iba a viajar a Siria, pero debido a que los judíos estaban ahí hostigando, lo estaban acechando, dice la Biblia, él tuvo que tomar por Macedonia debido a esto. Entonces, acá nos damos cuenta de los peligros a los que se vio sometido el apóstol Pablo. Y eso definitivamente es algo que en la vida del creyente o de la creyente no se puede evitar, porque hoy en día nos damos cuenta que muchos y muchas son utilizados y también utilizadas por el enemigo para buscar la forma de estar acechando, hostigando, oponiéndose al evangelio de Jesucristo. Pero en medio de todo eso, aquí viene algo que es muy importante. En el versículo 4 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estamos viendo la compañía misionera que viajó acompañando al apóstol Pablo hasta Asia. Y quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente, ya que es muy importante conocer ciertos aspectos y así como datos de estos hermanos que habla acá este versículo, que acompañaron al apóstol Pablo. Nos habla de Sópater, del idioma griego Sópatros, el cual significa salvador de su padre o salva al padre. Él era cristiano de Berea, hijo de Pirro. Sópater podría tratarse de la misma persona, Sosipater, de quien el apóstol San Pablo mandó saludos a Roma
Esto está escrito en Romanos 16:21. El papá de Sópater, llamado Pirro, acompañó al apóstol Pablo en su último viaje de Corinto a Jerusalén. También aparece acá Aristarco. Este era de Macedonia y su nombre se deriva del idioma griego Aristarchus, el cual significa el que gobierna correctamente o el mejor gobernante, y bíblicamente es colaborador. Este era un noble que acompañó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Además fueron a Roma, ya que fue como siervo personal, ya que estuvo a su lado cuando el apóstol San Pablo estuvo en la cárcel en Roma, ya que como ciudadano romano, el apóstol Pablo tenía derecho de tener a un siervo o bien a su médico personal a su lado. Y a Aristarco se le menciona como colaborador y compañero de prisión. También nos habla de Segundo de Tesalónica. Segundo, del idioma latín secundos, literal significa segundo. Este era un nombre común para un esclavo. A menudo los esclavos no se les llamaba por su nombre, ya que el de mayor rango en una casa solía ser llamado primo, y el que le seguía en rango a menudo se le llamaba segundo. Se deduce que segundo le servía a Aristarco. También aparece acá Gayo de Derbe. ¿Y quién era Gayo de Derbe? San Lucas le llama así para diferenciarlo del otro Gayo que aparece también aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gayo de Derbe era un miembro de la iglesia que el apóstol San Juan elogió por su hospitalidad con los misioneros que viajaban en aquel tiempo. Él le llamó amado y lo felicitó por su fidelidad, amor y caminar en la verdad. Gayo se unió al apóstol San Pablo en Grecia y lo acompañó en sus viajes por Asia Menor. El nombre Gayo se deriva del idioma griego Gaios, una transliteración del nombre personal romano Gaius o Caius, el cual significa hombre terreno, terroso o señor. Bíblicamente significa actitud alegre y despreocupado. Y también nos habla de Timoteo, pero nosotros ya en anteriores capítulos que hemos estudiado y donde aparece Timoteo, pues ya hemos dado a conocer sus datos, lo que este joven discípulo pues fue de mucha ayuda, no solamente al apóstol Pablo, sino que también a los apóstoles y a la iglesia en general. Y por lo tanto, pues ya lo hemos mencionado y hemos dado a conocer datos de él. Ellos dice que eran de Asia, Tíquico y Trófimo. Asia Menor, lo reiteramos y lo hemos venido ya mencionando en anteriores estudios que hemos tenido. Lo que se conoce acá en la Biblia como Asia Menor es lo que es en la actualidad Turquía. Y nos habla de Tíquico. Tíquico proviene del idioma griego Chicus, que significa casualidad, fortuito, afortunado, fatídico, oportunidad o destino. Aparece Tíquico en varios versículos de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo
20, o sea, este que estamos estudiando, en los versículos 2 y 4. En Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. En Colosenses 4, 7 y 9. En 2 de Timoteo 4, 12 y en Tito 3, 12. Este era un hombre leal, de fe, compañero en los momentos difíciles. Era como compañero de confianza para el apóstol Pablo. Por eso también el apóstol Pablo le llama hermano amado, fiel ministro en el Señor, amado hermano y consiervo en el Señor. Y también nos habla de Trófimo. Este nombre Trófimo proviene del idioma griego Trófimus, el cual significa el que alimenta, el que nutre. Este era un cristiano gentil de Éfeso, colaborador del apóstol Pablo, acompañándole desde Troas a Jerusalén, llevando las ofrendas para los santos, las cuales habían sido enviadas por las iglesias de Macedonia y Asia. Como un dato muy importante, fue que Trófimo en Jerusalén, él fue causante inocente del tumulto que resultó en la prisión del apóstol Pablo, debido a que los judíos de Asia Menor apresuradamente pensaron que el apóstol lo había llevado y entrado al templo. Esto está aquí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 29, porque recordemos que en ese tiempo ninguno podía entrar al templo si no era judío. Los gentiles no tenían ese derecho de entrar, así como no podían entrar a las sinagogas los gentiles, tampoco podían entrar al templo de Jerusalén. Y por lo tanto esto fue una causa, como lo mencionamos, por la cual el apóstol Pablo fue apresado allí en Jerusalén, porque estos judíos malévolos llegaron a decir que el apóstol Pablo estaba introduciendo a este Trófimo, que era gentil. Entonces, ya dimos a conocer estos datos que, si no son tan extensos, pero es lo que se conoce a la luz de la palabra de Dios, de estos hermanos que acompañaron al apóstol Pablo en este viaje. En el versículo 5 nos dice: estos, o sea, los hermanos que acabamos de mencionar, sus nombres, sus significados de los mismos y sus lugares de origen y sus cualidades. Dice: habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Los compañeros misioneros del apóstol se adelantaron y le esperaron en Troas. El deseo sincero de servir a Dios es algo muy importante, ya que hoy en día, si nosotros podemos acompañar a manera de ejemplo al hermano pastor, a la esposa o a unos hermanos o hermanas en ir a evangelizar o visitar los hospitales o las cárceles, o a un hermano o a una hermana que esté en dificultades, que necesite ser visitado por la iglesia, o personas inconversas. Qué hermoso es cuando hay el anhelo, el deseo de cumplir de corazón el mandato del Señor, no escatimar esfuerzos, vencer los obstáculos para acompañar a los hermanos. Y esto fue lo que hicieron
estos misioneros que acompañaban al apóstol. Dice que se adelantaron y le esperaron en Troas. Ahí por eso les mencionábamos el deseo sincero de servir a Dios, no importando los obstáculos, no importando las consecuencias, no importando las distancias. Y hoy en día es similar lo que nosotros debemos de hacer de corazón. Si el Señor pone en nuestro corazón el acompañar a los hermanos, a las hermanas, a donde ellos quieran llevar principalmente las buenas nuevas de salvación, hagámoslo de corazón. El Señor nos va a recompensar en su momento, pero hagámoslo de corazón. Y vemos acá lo que estos misioneros, juntamente con el apóstol Pablo, se esmeraron. Es algo que no tiene cómo expresar el gozo que se siente cuando se está llevando las buenas nuevas de salvación a muchas personas, no importando los obstáculos, como lo reiteramos. Nos habla de Troas. Troas, del idioma griego troao o troada o troaes. Esta era una ciudad de la antigüedad en la costa del mar Egeo, en Asia Menor. Fue un importante centro comercial y puerto marítimo a 30 kilómetros al sur del Helesponto o Dardanelos, a 25 kilómetros de Troya. De acá partió el apóstol Pablo en su primera visita a Macedonia. Esta ciudad fue edificada por Antígono, un general macedonio en lo último del siglo IV antes de Cristo. Y fue precisamente en Troas en donde el Espíritu Santo no le permitió ir al apóstol a Bitinia, lo que está escrito acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 8. Y también en esta ciudad el apóstol Pablo tuvo la visión de un varón que le suplicaba ir prontamente a Macedonia. En el versículo 6 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El apóstol Pablo llega a esta ciudad portuaria de Troas, después de haber salido desde Filipos al finalizar la fiesta de la Pascua, viajando 5 días para llegar allí a Troas. Nos habla de la fiesta de la Pascua, o sea, de los panes sin levadura. Nosotros sabemos y ya hemos estudiado precisamente lo que significa la fiesta de la Pascua en su momento. Y acá nos habla que después de pasar la fiesta de la Pascua, el apóstol Pablo llega a Troas en un viaje que le duró 5 días para llegar a ese lugar, y 7 días permaneció precisamente en Troas. Acá, en el desarrollo de estos versículos, nos hemos dado cuenta cómo el plan de Dios se va cumpliendo, se va desarrollando en una manera muy especial, en una manera en que solamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, lo puede llevar a cabo. Ante Él no hay ningún obstáculo, no hay nada ni nadie que se interponga a sus planes, y esos planes son de bien. Entonces, aquí pasamos, lo podíamos catalogar así, a la segunda parte de este
tema que hoy estamos tratando. Cuando nos dice visita de despedida de Pablo en Troas. ¿Por qué decimos que es una segunda parte? Porque acá, después de haber leído los anteriores 6 versículos que habla del recorrido que hizo el apóstol Pablo para llegar a Troas, de los hermanos y hermanas que lo acompañaron, de las dificultades que tuvo que pasar por causa de las acechanzas de los judíos, acá vamos a entrar a algo muy importante y que debemos de poner toda nuestra atención, todo nuestro corazón, anhelo y deseo sincero de aprender de la palabra del Señor. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice el versículo 7, visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En el primer día de la semana, la iglesia primitiva ya se reunía en este día, lo cual también está escrito en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 2. El apóstol Pablo les indica a los corintios que debían de traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Nos habla de la reunión de la asamblea, lo cual está en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 33. O sea, ya la iglesia se reunía y en esta oportunidad dice acá que para partir el pan, el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta lo que estaba sucediendo. La Santa Cena, los domingos. En este día, el apóstol San Pablo les predicó, ya que era el día importante porque precisamente fue el día en que Jesucristo resucitó de los muertos. En el Antiguo Testamento, el séptimo día era el más importante por ser el día de reposo. El Señor estuvo muerto dentro de la tumba en el día de reposo, pero en el primer día de la semana resucitó. Esto ha causado en ciertas oportunidades divergencias, polémicas, porque muchos lamentablemente argumentan que no fue en el día domingo que Él resucitó, sino que fue en día sábado. Pero nosotros nos basamos a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que nos dice la Biblia. Y por lo tanto, acá lo está confirmando estos versículos que precisamente en el primer día de la semana. Por eso mencionábamos 1 de Corintios capítulo 11, versículo 33. En este versículo nos habla precisamente de lo que les mencionábamos, que también era el día en que se tenía que llevar la ofrenda, algo que ya la iglesia primitiva lo hacía. Entonces, dice acá que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. La predicación extensa hasta la medianoche. Esto seguramente era la última visita que el apóstol Pablo realizaba allí.
Y también el hecho que él haya predicado alrededor hasta ese momento a la medianoche, dice, era, como lo hemos dicho, sin escatimar esfuerzo alguno. Quizás ya muchos estaban rendidos por el sueño, o quizás no, o quizás unos, pues, el anhelo y el deseo de recibir el consejo de Dios a través del apóstol Pablo, estaban atentos. Y aquí nos habla de la responsabilidad de no escatimar ningún esfuerzo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice que en el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, había lámparas en ese lugar, que era un cuarto de la planta alta de ese lugar. Y cuando dice que estaba iluminado por lámparas, aquí nos habla de que, si bien es cierto que en aquel tiempo la iluminación no era como el día de hoy, la energía eléctrica, sino que sabemos que en la antigüedad eran con velas y en muchos lugares eran con antorchas. Siempre ellos se alumbraban. Y aquí nos está hablando de la iluminación terrenal, pero también nos habla de la iluminación espiritual. ¿Y por qué nos habla de la iluminación espiritual? Porque en ese lugar se estaba predicando la palabra. En ese lugar estaba la luz del mundo, que estaba siendo impartido el mensaje de buenas nuevas de salvación a los que estaban. Entonces era un lugar que estaba la iluminación espiritual. Y esto también es una simbología. ¿Y por qué es una simbología? Porque nos insta a lo siguiente. Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 4 al 8. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 4 al 8, y dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, es lógico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que en ese lugar se estaba cumpliendo esta palabra, porque debemos de ser hijos del día, hijos de la luz, porque aquí lo narra el Señor en su palabra, en los versículos que acabamos de leer, que debemos de estar atentos. Y esto tiene relación con lo siguiente, porque ese lugar estaba siendo un lugar de bendición, en donde estaba reunida la iglesia. El apóstol Pablo exponía, dice, hasta la medianoche, y ahí estaban reunidos. Y por eso les mencionábamos que debemos de ser hijos del día, somos hijos de la luz, porque a continuación quiero que pongas muchísima atención a lo siguiente. En el versículo 9 dice: Y un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Nos habla de un joven Eutico, no se sabe la edad en sí del mismo, pero vamos a suponer que era un joven. Podría haber sido de unos 17 o 20 años, no lo sabemos, pero acá la palabra nos dice que era un joven. Él estaba sentado en una ventana, estaba escuchando la exposición por parte del apóstol Pablo. Lamentablemente se durmió y como estaba en la ventana se cayó de la misma desde el tercer piso hacia abajo y murió. Eutico, este nombre significa feliz. Entonces, como este joven lamentablemente cae de la ventana, a él lógicamente le dio sueño. Y era lógico que como seres humanos nuestra debilidad física nos pasa factura muchas veces. Y debido a que era alrededor de la medianoche, era lógico que en más de algún momento este joven también no tenía quizás el suficiente anhelo de seguir escuchando, pues lógicamente le entró el sueño y se cayó. Entonces, aquí hay dos cosas: la predicación extensa, el amor por la palabra de Dios y la iglesia. Hay una breve explicación de lo de Eutico. Al final vamos a dar la enseñanza final de estos versículos y se centra más que todo en esta parte que debemos de estar alerta. El prestar atención a lo que se está diciendo en la iglesia y en otros contextos de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces nos distraemos con otros pensamientos o perdemos el hilo de lo que se está escuchando muchas veces cuando sucede esto. La caída de este joven nos enseña a estar alertas en todo momento, principalmente cuando estamos en lugares y situaciones que pueden poner en riesgo nuestra fe en el Señor en primer lugar, nuestra seguridad o nuestra salud física. Eutico pudo haber evitado su caída si hubiera estado más seguro, despierto y haber tomado medidas preventivas. Y dice el versículo 10 que hubo consecuencias. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. El apóstol Pablo, si algo tenía, ya lo hemos mencionado a la luz de la palabra, era un varón lleno del Espíritu Santo, un vaso útil en las manos del Señor. Él tenía el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros, lo que nos habla la primera epístola de los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y si hay algo muy importante, quiero a continuación que toda nuestra atención esté en lo siguiente. Dice que el apóstol Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo.
Este versículo que nos habla de que Eutico fue resucitado, nos recuerda lo que está escrito allá en el primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 17-21, que nos habla del profeta Elías, y también en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 34, que nos habla del profeta Eliseo. Ellos tuvieron en ambos casos algo similar a lo que este versículo nos habla. Cuando el Señor les regresa la vida a las personas. Entonces, aquí viene algo muy importante. El apóstol Pablo bajó, se inclinó sobre él y le tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Esta es una figura. ¿Y por qué es una figura? Es cuando el Señor nos abraza, nos toma en sus brazos y nos levanta, cuando muchas veces hemos caído de la gracia y estamos muertos espiritualmente. La gracia y la misericordia de Dios. El milagro de la resurrección de Eutico es un recordatorio de ello. Lo que Dios realiza en nuestras vidas, porque muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas. Mas sin embargo, hay algo muy importante, que debemos de confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y está dispuesto a actuar a nuestro favor cuando lo necesitamos. El prestar atención, el estar alertas, el confiar en Dios. En más de alguna oportunidad, como seres humanos podemos caer, pero si hay algo muy importante acá, es que allá en Proverbios capítulo 24 versículo 16, el Señor nos dice que si el justo cae 7 veces, volverá a levantarse, porque el único que nos puede levantar de esas caídas es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración. El que es, el que era, el que ha de venir. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de esto, en el versículo 11 nos dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Versículo 12, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Después de esto, dice la palabra que todos regresaron al cuarto de arriba para participar del partimiento del pan. Nos habla de la Santa Cena. Ya también en anteriores estudios pues ya lo hemos explicado, y amado hermano, amada hermana, tú sin duda alguna ya conoces lo que significa el participar en la Santa Cena, y por lo tanto acá en este versículo también nos habla de lo importante de la vigilia. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra de Dios de día y de noche, con amor, temor de Dios, amor al prójimo, el amor a la iglesia, con humildad, con esfuerzo y dedicación, es algo que debemos de realizar. Porque muchas veces cuando hay vigilias en la iglesia, casi siempre, muchas veces, muchos son reacios a ir porque argumentan el cansancio físico o porque tienen que ir a trabajar al otro día. Por eso muchas veces las vigilias, por lo regular en las iglesias, se realizan los fines de semana.
porque son días que específicamente el día sábado para amanecer el domingo, y lo importante que es acá. Entonces, definitivamente había una vigilia ahí en ese lugar, y dice que después de haber subido y partido el pan, o sea, de haber participado de la Santa Cena, habló largamente hasta el alba, y así salió. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es cuando no se siente el tiempo, cuando quizás pasan horas y horas y horas, y nosotros, ya sea en alabanza, en adoración, en la palabra, o trabajando, sirviéndole al Señor en cualquier área, es muy importante, es muy lindo, es muy gozoso. Sin duda alguna, los hermanos, después de haber sido testigos de la gracia, la misericordia de Dios para este joven Eutico, que el Señor le devolvió la vida, y el amanecer, dice el apóstol Pablo, les predicó hasta el amanecer. Qué hermoso, qué lindo es el amanecer, alabando, adorando, aprendiendo del Señor. Qué lindo y qué bello. Entonces, en el versículo 12 dice: y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El testimonio acerca de la resurrección de Eutico, al llevarlo vivo en ese momento a su casa. Entonces, aquí viene lo importante, como lo dijimos casi al principio. ¿Qué nos enseña el Señor a través de estos versículos? Al final, nos damos cuenta que el exhortar es muy importante. El llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, no importando las circunstancias, así como el apóstol Pablo y sus compañeros, viajando por mar y tierra con un anhelo de obedecer a Dios. Los hermanos y las hermanas en Jesucristo dispuestos a ir al campo con convicción, con decisión y valentía. El estar velando en todo tiempo y circunstancias. El participar, como lo dijimos, en las vigilias que se llevan a cabo en el lugar en donde nosotros nos congregamos, o en donde muchas veces nos invitan a asistir, son de gran bendición para nuestras vidas, porque nos gozamos estando en comunión con Dios. Y la enseñanza más importante, como lo dijimos, los primeros 6 versículos de este capítulo 20 nos están narrando del recorrido que hizo el apóstol Pablo con estos hermanos que lo acompañaron, ese viaje por mar y por tierra que también hicieron. La lección principalmente de lo acontecido a este joven Eutico. Eutico se quedó en la ventana, era joven, la inexperiencia en algún momento le pasó factura en todo aspecto, y esto, triste y lamentablemente, lo vamos a mencionar. No lo hacemos con el ánimo de señalar o de criticar, no. En el caso personal, yo no soy quien para juzgar, ni mucho menos para señalar o criticar a alguien. Pero acá la palabra del Señor nos habla a todos. Esta palabra nos habla a todos sin excepción, y esta enseñanza que el Señor nos da es para todos sin excepción,
tanto para aquel y aquella que conocemos la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, como aquel o como aquella que no le conoce. El quedarse en la ventana, como lo hizo este joven, y sus consecuencias, es una figura de aquellos y de aquellas que se quedan de lejos, escuchando la palabra de Dios, que muchas veces se sientan en las últimas bancas de atrás de la iglesia, o bien se quedan en casa, escuchando en la radio, por la televisión o por internet, cuando pueden asistir a la iglesia. Esto, el Señor nos habla que es tiempo de acercarnos a la presencia de Él. Eutico, cayendo de la ventana, se quedó dormido, fuera por el calor o por falta de oxígeno. Lamentablemente, así se encuentran muchos creyentes y muchas creyentes por la ventana, ya que han abandonado los ministerios que el Señor ha puesto en sus manos. Simplemente por una pequeña adversidad se caen. El apóstol Pablo pasó por muchos momentos difíciles y sufrió muchísimo por agradar y obedecer al Señor, llevando el Evangelio. Esto está escrito principalmente en 2 Corintios capítulo 11 versículos 24 al 28, en donde el apóstol narra todo lo que él tuvo que pasar muchas veces, pero como él también lo manifestó, que él prefería pasar todo ello con tal de ganar almas para Cristo. El amor, un amor que no tiene límites, el amor que excede a todo conocimiento que el Señor ha tenido por nosotros y que sigue teniendo hoy en día para muchos y para muchas. Eutico, muerto en el suelo, son los que tristemente les da igual congregarse, ir a la iglesia o no. Esto es muy lamentable, esto es muy triste, porque muchas veces no estamos exentos a descuidarnos, pero por ello es muy importante estos estudios bíblicos a través de estas reuniones que nosotros tenemos acá por esta red social. Es un complemento. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo principal es el congregarnos en el lugar en donde el Señor nos ha puesto. También en nuestro hogar, en nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos, sin escatimar esfuerzo, debemos estar ahí. Lo mencionábamos. El apóstol Pablo con los demás hermanos que lo acompañaron tuvieron que viajar. Ya lo leímos. Y también sucedió esto, que debemos de poner toda nuestra atención. Y como lo mencionábamos, nosotros somos hijos de Dios y por consiguiente somos del día, no somos de la noche, porque espiritualmente ahí nos está hablando que muchos se descuidan. No con esto decimos que Eutico haya sido como los que narra ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 de los versículos 4 al 8, que de noche se embriagan. No fue eso, fue simple y sencillamente un descuido que tuvo el joven, que ya lo explicamos desde el punto de vista espiritual, que sucede cuando nos pasa lo que le pasó a este joven, desde el punto de vista tanto físicamente como
espiritualmente. Entonces, no nos debemos de descuidar, debemos de ser hijos de la luz. El Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Qué privilegio, qué regalo que el Señor nos haga similar a Él. Recordemos que la luz del mundo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él en su palabra nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser luz para los demás. El testimonio es muy importante. Amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. No escatimemos ningún esfuerzo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Que nuestra fe sea firme, sea aumentada cada día. Pidámosle al Señor de todo corazón. Amigo, amiga, hoy el Señor te ha hablado. No es casualidad que hayas escuchado este estudio bíblico. El Señor te habla. Porque si bien es cierto, nos narra de este joven en los últimos 5 versículos de este capítulo que hemos estado hoy estudiando. Pero el hecho que este joven Eutico se haya caído no significa que el evangelio sea imposible. No. El Señor está tocando a tu corazón. Deja que Él entre a tu vida si no le conoces. Tal vez en algún momento podrás decir: es que yo no puedo por esto y esto y esto. Lo que para el hombre, para la mujer es imposible, para Dios todo es posible. El Señor, como lo dice su palabra en Isaías, capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículos 17 y 18. También aquí mismo en Isaías capítulo 55 dice en los versículos 6 y 7: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor te está hablando, y recuerda que solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos acceso al Padre. San Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto se confirma porque acá en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que son los más conocidos, muy especialmente el
Versículo 16, versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy puedes llegar a los pies del Señor, pedirle perdón por tus pecados. Y ten la seguridad que si lo haces de corazón, Él te perdona. Si recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y de corazón creyendo que Él dio su vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán. Y le recibes como Señor y Salvador de tu vida. Dice la Biblia que tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero y que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados, siendo hecho hijo de Dios. San Juan 1:12. Amén. Vamos a orar para que esta palabra haya sido de bendición y quedar despedidos de esta reunión que hoy hemos tenido. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado nuevamente de estar acá reunidos. Sabemos, como siempre lo hemos comentado, Señor, lo importante de ir conociendo cada día más de tu palabra. Que la revelación de la misma a través del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para que la pongamos por obra. Cada día te pedimos, Señor, que tomes el control total de nuestras vidas. Lo importante de no descuidarnos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Vemos lo que aconteció en Troas, en lo que se refiere a este joven. Ya lo explicamos en la exposición del mismo estudio. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos acompañe. Que cada día, cuando nos sintamos débiles, es porque estamos fuertes. Separados del Señor nada somos, separados del Señor nada podemos hacer, y por lo tanto, depositemos nuestra fe, nuestra confianza plena en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fortalece nuestra fe, Señor. Auméntala aún más. Que en medio de la tormenta, Señor, no claudiquemos, sino que sigamos adelante, porque tú eres la roca de poder, la roca de salvación, en la cual está nuestra fe. Gracias, Señor, por estos minutos que nos has dado. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado en tu palabra, porque hemos aprendido. Y lo más importante, que lo pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás presente. La revelación de la palabra es muy importante para ponerla por obra en nuestras vidas y dar fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque estás constante a nuestro lado para redarguirnos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cada día tú vas restaurando y transformando nuestras vidas para que sigamos adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Te pido, Señor, por aquellos y aquellas que no te conocen, por aquellos que hoy han escuchado este estudio
que sea de bendición y que toque su corazón y que ellos puedan tomar la decisión más importante de su vida: conocerte, Señor, recibirte como su Señor y Salvador de sus vidas, y verán la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por todas nuestras peticiones. Tú ya las conoces, una por una. Las ponemos a tus pies, Señor, porque tu palabra dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado acá en el estudio de la palabra de Dios. Será en la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia, que estaremos nuevamente reunidos para continuar el estudio del capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 13 en adelante. Como siempre, a nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, congregación de Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Deseamos que nuevamente podamos estar reunidos en la próxima. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.